Londres, mayo de 1816. Las calles de Southwark, antes de amanecer, desprendían el olor acre del humo del carbón y la desesperación, un acompañamiento adecuado para el carruaje cerrado que traqueteaba sobre los adoquines irregulares hacia una dirección que ninguna mujer respetable debería conocer. Dentro de ese oscuro vehículo, Rosalind Merrick, de 20 años, estaba sentada con la espalda apoyada contra el cuero agrietado, las manos tan apretadas en su regazo que los nudillos se le habían puesto blancos como la cal. Sabía exactamente a dónde la llevaba ese carruaje. Su madre no había hecho ningún esfuerzo por disimular la transacción, contando las 40 libras con la eficiencia clínica de un comerciante que liquida cuentas. 40 libras, el precio de 2 años de modestos gastos domésticos, o de un vestido de temporada para una dama de calidad, o de la dignidad y el futuro de la hija de un médico que había cometido el pecado imperdonable de nacer mujer y sin un centavo. El carruaje redujo la velocidad a través de la ventana mugrienta. Rosalind vislumbró el establecimiento que sería su prisión hasta que cumpliera 21 años y la ley pudiera ofrecerle alguna protección. La casa de la señora Fletcher tenía 3 pisos. Sus ventanas brillaban con la luz de las lámparas que prometían calidez, pero solo ofrecían un tipo diferente de frío. Sus dedos se movieron hacia el pequeño libro encuadernado en cuero que llevaba escondido en el bolsillo, el último de los textos médicos de su padre, que había conseguido conservar cuando se vendió todo lo demás. Si lograba sobrevivir a esto, tal vez en un año podría escapar, encontrar trabajo como ayudante de boticario y recuperar algún fragmento de la vida que había imaginado antes de que la muerte de su padre le arrebatara toda ilusión de seguridad. La manija de la puerta giró. Rosalind enderezó los hombros y se preparó para afrontar su destino con lo único que le quedaba, su dignidad. Si las historias de valentía en circunstancias imposibles te conmueven, suscríbete ahora y únete a nosotros en este viaje. No querrás perderte lo que sucede a continuación. La puerta del carruaje se abrió, pero en lugar del corpulento portero de la señora Fletcher, apareció el rostro de un caballero. Ojos oscuros, rasgos afilados, una expresión de urgencia controlada que parecía totalmente incongruente con el sórdido entorno. «Señorita Merrick», dijo el desconocido, con voz grave pero con absoluta autoridad. «Soy Adrian Stratford, conde de Montrose. Vendrá conmigo ahora mismo». Rosalind lo miró fijamente, luchando por conciliar la realidad de que un conde apareciera en Southwark a las 5 oscuras de la mañana con cualquier explicación racional. Los condes no interceptaban carruajes con destino a burdeles. Los condes no sabían los nombres de las hijas de médicos a punto de ser vendidas para ser degradadas. «Entiendo su confusión», continuó Lord Montrose, extendiendo la mano con la misma calma y seguridad con que se ayudaría a una dama a bajar de su carruaje en un baile de sociedad. «Mi abogado me alertó de su situación hace 2 horas. Si desea evitar el destino que su madre le ha preparado, tome mi mano y confíe en mí por un solo minuto». Detrás de él, Rosalind pudo ver a la propia señora Fletcher saliendo por la puerta del establecimiento, con el rostro pintado contorsionado por la molestia ante esta inesperada interferencia. La mujer había pagado 40 libras y claramente tenía la intención de cobrar lo que le correspondía. Rosalind miró la mano extendida del conde, luego el libro que llevaba en el bolsillo y, por último, el futuro que le esperaba tras la puerta de la señora Fletcher. Colocó sus dedos temblorosos en la firme mano de él y le permitió que la sacara del carruaje. «Mi señor», comenzó la señora Fletcher, con voz rebosante de falsa deferencia, «parece que hay un malentendido. La madre de la chica me la vendió legalmente. El contrato está firmado. Un contrato firmado por un padre para vender a su hija a la prostitución», respondió Lord Montrose, con un tono tan frío que podría haber congelado la temperatura. «No vale ni el papel en el que está escrito. Le sugiero que coja sus 40 libras y se considere afortunada. No voy a hacer que la arresten por tráfico de seres humanos». No esperó su respuesta. En cuestión de segundos, Rosalind se encontró subida a un carruaje elegante con un escudo de armas que reconocía vagamente de los pocos periódicos sociales que había visto en tiempos mejores. El conde se sentó frente a ella
Hizo una señal al cochero y el carruaje se puso en marcha hacia Mayfair. Mi hermana, dijo sin preámbulos, con la mirada fija en un punto más allá del hombro de Rosalind. Hace 5 años, una institutriz corrupta que falsificó la firma de mi padre estuvo a punto de venderla al mismo establecimiento. Llegué demasiado tarde para impedir el intercambio inicial. Conseguí recomprarla, pero el terror que vi en sus ojos me ha perseguido desde entonces. Fallé una vez en protegerla, cuando mis investigaciones confidenciales me alertaron de transacciones similares. Ahora intervengo. Sus investigaciones confidenciales, repitió Rosalind débilmente. Usted mantiene agentes en Suffolk para rescatar mujeres. Mantengo oídos en múltiples lugares para evitar que las jóvenes sean destruidas por aquellos que deberían protegerlas. Corrigió. Lo que suceda a continuación es su elección, señorita Merrick, pero le sugiero que se prepare para una entrevista bastante formidable. El carruaje se detuvo ante una magnífica casa adosada en Grosvenor Square, y Rosalind fue conducida al interior con tal rapidez que apenas tuvo tiempo de registrar la opulencia del vestíbulo de mármol antes de ser conducida a un elegante salón. Allí, sentada en una silla de respaldo alto, como una reina en su corte, se encontraba la mujer más intimidante que Rosalind había conocido jamás. Lady Constance Stratford, condesa viuda de Montrose, tenía 72 años y poseía una compostura de acero que hacía temblar a las mujeres más jóvenes. Su cabello plateado estaba peinado en perfectos rizos. Su vestido de mañana era impecable a pesar de la hora intempestiva, y sus pálidos ojos azules examinaron a Rosalind con la minuciosidad de un general que inspecciona tropas cuestionables. Adrian, dijo sin apartar la mirada de Rosalind, explica esta locura. El conde se acercó a la silla de su abuela. Una propuesta, como usted ha solicitado con tanta frecuencia. Desea que me case. Aquí está mi candidata. Te ofrezco 3 meses para convertir a la señorita Merrick en una condesa adecuada. Si supera tus rigurosos estándares y desea aceptar mi propuesta de matrimonio, nos casaremos. Si no es así, recibirá 2,000 libras como dote para establecerse de forma independiente y la documentación legal que anule los derechos de su madre sobre su persona o sus propiedades. Las cejas de Dagger se levantaron ligeramente. La hija de un médico sin conexiones, sin formación, sin fortuna, vendida por su propia madre, por el precio de un alcalde decente. ¿Y crees que puedo crear una condesa a partir de un material tan poco prometedor? Creo, respondió con calma, que nunca has rechazado un desafío en tu vida y que la señorita Merrick posee más dignidad natural en su actual estado desaliñado que la mayoría de los diamantes de primera agua que se exhiben en sus mejores joyas. Lady Constance centró toda su atención en Rosalind. «Habla, muchacha. ¿Sabes leer?» «Sí, mi señora». La voz de Rosalind sonó más fuerte de lo que ella esperaba, en latín y griego, además de en inglés. Mi padre creía que las hijas debían recibir educación. ¿Puedes mantener una conversación inteligente sobre temas médicos, filosofía y literatura? Sí. Sobre los últimos escándalos y la moda, me temo que soy lamentablemente ignorante. Lo primero se puede ocultar, lo segundo se puede enseñar. ¿Aprendes rápido? Aprendí matemáticas avanzadas por mi cuenta con los libros universitarios de mi padre cuando tenía 15 años. Algo que podría haber sido aprobación brilló en la expresión de la daga. Y si rechazo este absurdo plan, ¿qué harás entonces? Rosalind miró directamente a esos intimidantes ojos pálidos. Sobrevivir, mi señora, como he sobrevivido a todo lo demás. El silencio se prolongó durante un largo momento. Entonces Lady Constance sonrió, afilada como una espada. 3 meses. Si suspendes una sola prueba, recibirás 1,000 libras y serás enviada con una carta de referencia como institutriz. Si tienes éxito y rechazas la oferta de Adrian, 2,000 libras y mi bendición. Si tienes éxito y aceptas, te convertirás en mi nieta y en la condesa de Montrose. ¿Aceptas estas condiciones? ¿Cuál es la alternativa?, preguntó Rosalind. Respondió el conde. Puedes rechazarla y optar por vivir modestamente con una pequeña pensión que te proporcionaré como institutriz o dama de compañía.
Sin embargo, tu madre conservará la autoridad legal sobre ti hasta que cumplas 21 años. En teoría, podría impugnar mi tutela y reclamarte. Rosalind entendió perfectamente la trampa. Dada la demostrada disposición de su madre a vender a su propia hija, no habría seguridad ni independencia hasta que la propia ley le proporcionara protección. Entonces acepto su trato, mi señora. Haré todo lo que esté en mi mano para superar sus pruebas. Todo comenzará mañana a las 6:00 de la mañana, declaró Lady Constance. Se le proporcionará una habitación, ropa adecuada y exactamente 4 horas de sueño. Úselas con prudencia. El entrenamiento que comenzó al amanecer siguiente hizo que todas las dificultades anteriores en la vida de Rosalind parecieran leves en comparación. Lady Constance demostró ser una instructora implacable, cuyos estándares habrían hecho parecer indulgente a un comandante militar. Desde las 6:00 de la mañana hasta las 10 de la noche, Rosalind soportó lecciones de postura, comportamiento, conversación en francés, literatura italiana, pianoforte, acuarelas, costura, danza y los intrincados códigos sociales que regían todas las interacciones entre la aristocracia. La primera mañana comenzó con la postura. Lady Constance colocó a Rosalind ante un espejo de cuerpo entero y procedió a catalogar cada movimiento con la precisión de un filósofo natural diseccionando un espécimen. Cómo se encorvan tus hombros hacia adelante, como si desearas desaparecer dentro de ti misma, observó la Dagger. Entiendo ese impulso, señorita Merrick, pero una condesa no se encoge. Ella ocupa el espacio con autoridad. Rosalind enderezó la columna vertebral y echó los hombros hacia atrás. Mejor, pero ahora pareces rígida como un soldado en un desfile. Grecia, niña, piensa en un cisne moviéndose sobre aguas tranquilas. La fuerza se esconde bajo un movimiento elegante. Durante 2 horas, Rosalind caminó a lo largo del salón con libros apilados en la cabeza. Cuando el primer volumen cayó sobre la alfombra, la expresión de Lady Constance no cambió. Una vez más, se limitó a dar la orden. A la 10ª repetición, a Rosalind le dolía el cuello y le temblaban las piernas por el cansancio. A la 20ª, quería gritar. A la 30ª, logró dar 3 vueltas completas sin perder ni un solo libro. Adecuado para un primer intento, dijo Lady Constance, lo que Rosalind estaba aprendiendo, que era un gran elogio. Mañana añadiremos giros y reverencias al ejercicio. Las clases de francés seguían inmediatamente después del desayuno. Rosalind había aprendido a leer el idioma con los textos médicos de su padre, pero la conversación era otra cosa muy distinta. Madame Dubois, una mujer de rostro afilado que había huido de Francia durante la Revolución, no toleraba ningún error. No, 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 exclamaba cuando Rosalind tropezaba con una conjugación subjuntiva. Una dama no balbucea ni duda. Habla con claridad y confianza, incluso cuando habla del tiempo. Otra vez, al final de la primera semana, Rosalind soñaba en francés y se despertaba con dolor en la mandíbula por las formas desconocidas que su boca se había visto obligada a adoptar. Pero podía mantener una conversación básica sobre arte, literatura y sociedad sin cometer errores gramaticales. Las clases de piano pusieron a prueba su paciencia de la forma más severa. Sus dedos, fuertes por años de trabajo doméstico, carecían de la flexibilidad necesaria para interpretar pasajes complejos. El profesor Aldrich, un anciano con el pelo blanco y ralo y el temperamento de un artista frustrado, marcaba el ritmo con un palo de madera contra el marco del instrumento. Tempo, Misek. La música no es solo notas pulsadas en secuencia. Es conversación, emoción, la expresión de lo que no se puede decir. Una tarde, mientras la lluvia azotaba las ventanas, Rosalind se sentó al instrumento, con la frustración a flor de piel, tocó un acorde disonante y se llevó las manos a la cabeza, convencida de que nunca dominaría el delicado toque necesario. «Luchas contra el instrumento», dijo su voz desde la puerta. Rosalind se sobresaltó y se volvió para ver al conde observándola. Era la primera vez que él la veía practicar. «Estoy tratando de conquistarlo, mi señor», confesó, frotándose las sienes doloridas. «Parece resistirse a mi autoridad».
La música no se puede conquistar, solo cortejar, dijo él entrando en la habitación. No se ofreció a tocar, pero se quedó de pie junto al instrumento, con una presencia sólida y tranquilizadora. Te acercas a las teclas como si fueran un problema médico que hay que resolver. Intenta acercarte a ellas como si fueran una historia que contar. ¿Qué intentas decir? Que estoy cansada, admitió con una pequeña sonrisa de agotamiento. Y que temo fallarle. Toca eso entonces, dijo él en voz baja. Rosalind volvió a las teclas. Tocó lentamente, abandonando el tempo rígido que exigía el profesor Aldrich, dejando que las notas reflejaran su agotamiento y su miedo. Era imperfecto, pero era real. Cuando terminó, levantó la vista y vio que Adrian la observaba con una intensidad que le cortó la respiración. Él no dijo nada, solo asintió una vez antes de darse la vuelta para marcharse. Pero el momento de comprensión mutua perduró mucho tiempo después de que él se hubiera ido. El baile resultó ser más fácil y más complicado a la vez. Los pasos en sí eran lógicos, casi matemáticos en su precisión. Rosalind aprendió el minué, el cotillion y el baile campestre, memorizando cada patrón con el mismo enfoque sistemático que había utilizado una vez para memorizar las clasificaciones botánicas. Pero aprender los pasos en un salón de baile vacío con un instructor paciente era completamente diferente a ejecutarlos en compañía mientras se mantenía una conversación. Debes parecer completamente relajada, le indicó Lady Constance durante una sesión particularmente frustrante. El baile es una actuación. Cada caballero que sea tu pareja juzgará no solo tus pasos, sino también tu compostura, tu conversación, tu capacidad para hacerle sentir inteligente y valorado sin parecer servil. ¿Cómo se puede manejar todo eso mientras se cuentan los pasos y se evitan sus pies? Preguntó Rosalind con auténtica frustración. Practica hasta que se convierta en algo instintivo. Luego, practica más. A mitad del periodo de entrenamiento se produjo una crisis que casi acabó con todo el acuerdo. Durante un servicio de té de práctica, Rosalind, agotada por una noche de insomnio estudiando heráldica, utilizó accidentalmente la cuchara equivocada para el azúcar. Fue un error menor, pero Lady Constance se quedó paralizada. «¡Alto!», ordenó la Dagger, con voz desprovista de calidez. «Llevamos semanas con esto, señorita Merrick, y todavía es tan torpe como una lechera. Quizás Adrienne se equivocó. Quizás la educación no se puede enseñar». Rosalind dejó el platillo sobre la mesa, con las manos temblorosas. «Ha sido un lapsus momentáneo, mi señora. Una condesa no tiene lapsus. Una condesa es el estandarte de su familia. Si no puede dominar una cuchara, ¿cómo va a dominar una cena para la realeza? Estoy perdiendo el tiempo». Lady Constance se levantó para marcharse. «No», dijo Rosalind, y la palabra resonó en la silenciosa habitación. Se puso de pie, bloqueando el paso a la daga. «No está perdiendo el tiempo, y yo no soy una lechera. Soy una mujer que lucha por su vida. Conozco la composición química del azúcar, la geografía del origen del té y la anatomía de la mano que sostiene la cuchara. Cometí un error porque soy humana, no porque sea incapaz. Siéntese, mi señora. Lo volveré a servir y lo haré a la perfección». Lady Constance la miró fijamente y el silencio se prolongó como un arco. Por un momento, Rosalind pensó que la despedirían, pero entonces, lentamente, la daga se posó. De nuevo dijo, «Y no derrames ni una gota». Rosalind sirvió. No derramó nada. Las tardes se reservaban para la enseñanza de los elaborados códigos sociales que regían la interacción aristocrática. Rosalind aprendió qué temas eran apropiados para las visitas matutinas y cuáles para las conversaciones durante la cena. Aprendió la profundidad precisa de la reverencia que se debía a los diferentes rangos, las formas adecuadas de dirigirse a los demás, las sutiles señales con las que la sociedad comunicaba su aprobación o desaprobación. «Debes dominar el arte de no decir nada mientras aparentas decir mucho», le explicó Lady Constance una tarde mientras tomaban el té. «Observa a Lady Margaret Whitfield cuando venga mañana. Es una mujer amable, pero una chismosa empedernida. Debes ser cordial sin ser confidencial, mostrar interés sin parecer ávida de escándalos.
Las clases de acuarela con la señorita Hartwell revelaron que Rosalind carecía por completo de talento natural para las artes visuales. Sus árboles parecían bultos deformes, sus flores manchas de color. En la cuarta clase, la señorita Hartwell sugirió discretamente a Lady Constance que quizá la costura sería más adecuada. La costura al menos implicaba patrones y precisión que la mente de Rosalind podía comprender. Durante esas primeras semanas, el conde solo aparecía en la cena, un acto formal en el que se sentaban en extremos opuestos de una mesa diseñada para 20 comensales. La distancia parecía tanto literal como metafórica. Él le preguntaba cortésmente por sus progresos, escuchaba los informes de su abuela con aparente interés y luego se excusaba. Rosalind se sorprendió a sí misma observando esas breves interacciones con una intensidad que la desconcertaba. Se fijó en cómo se suavizaba su expresión cuando hablaba con los sirvientes mayores, cómo sus manos se movían con gracia inconsciente cuando cortaba la carne o servía el vino. Durante una cena en la tercera semana, Lady Constance mencionó un caso de fiebre en las dependencias del servicio. La respuesta inmediata del conde fue llamar al mejor médico de Londres y ordenar que el personal afectado fuera trasladado a habitaciones mejor ventiladas con atención las 24 horas del día. Han servido fielmente a esta familia, dijo simplemente, cuando su abuela arqueó una ceja ante los elaborados preparativos. Les debemos nuestro cuidado a cambio. Esa noche, Rosalind pidió permiso para visitar a los sirvientes enfermos, llevando consigo los remedios que su padre le había enseñado a preparar. La ama de llaves, la señora Davies, se resistió inicialmente a permitir que la invitada del conde entrara en las dependencias del servicio, pero la tranquila insistencia de Rosalind se impuso. Encontró a 3 criadas y un lacayo que parecían estar enfermos de gripe. Los cuidados que recibían eran adecuados, pero Rosalind sugirió algunos ajustes en su postura para facilitarles la respiración, recomendó infusiones de hierbas para bajar la fiebre y les enseñó métodos para mantenerlos cómodos durante los escalofríos. El conde la descubrió allí cerca de la medianoche, con el vestido manchado de preparaciones medicinales, el pelo suelto y las manos delicadas mientras ayudaba a una joven criada asustada a beber agua. «Señorita Merrick», dijo desde la puerta, con expresión indescifrable, «esto no es necesario. El médico volverá mañana». «El médico», respondió Rosalind, sin levantar la vista de su paciente, «les recetó Lordinum y sangrado. Ambas cosas los debilitarán aún más. Las compresas frías, los líquidos y el descanso les vendrán mejor. Usted no está de acuerdo con la opinión médica especializada. ¿En qué se basa? En los 20 años de práctica rural de mi padre y en mi propia observación de lo que realmente ayuda a los pacientes a recuperarse, en lugar de lo que las teorías antiguas sugieren que debería ayudar». Se quedó en silencio durante un largo rato. Entonces, sorprendentemente, entró en la habitación y la ayudó a cambiar de posición al criado para aliviar su respiración dificultosa. Trabajaron codo con codo durante casi una hora, y cuando los 4 pacientes descansaban más cómodamente, la acompañó de vuelta a la casa principal a través de los pasillos oscuros. «Tu padre te enseñó bien», dijo en voz baja. «Me enseñó a observar en lugar de suponer, a confiar en las pruebas por encima de la autoridad cuando entran en conflicto, a recordar que los pacientes son personas, no problemas teóricos que hay que resolver». Esos son principios revolucionarios en medicina. Son principios que salvan vidas y que no deberían ser revolucionarios en absoluto. Después de esa noche, algo cambió sutilmente en sus interacciones. El conde seguía manteniendo la distancia adecuada, pero sus preguntas durante la cena se volvieron más específicas, más genuinamente curiosas. Le preguntó sobre la práctica de su padre, sobre los casos que ella recordaba, sobre sus observaciones sobre la relación entre la limpieza y las enfermedades. La cuarta semana trajo la primera prueba social. Lady Constance organizó una reunión íntima por la tarde con 3 conocidos cuidadosamente seleccionados. Lady Margaret Whitfield, alegre y habladora, inmediatamente hizo que Rosalind se sintiera cómoda con preguntas sobre su educación en Yorkshire. La señora Arabella Sutton, mucho más calculadora, indagó con más cuidado.
La finca de su familia en Yorkshire, dijo la señora Sutton, con tono conversacional, pero con mirada penetrante. Confieso que no estoy familiarizada con la propiedad. Era bastante modesta, respondió Rosalind. Una respuesta preparada que contenía suficiente verdad como para ser creíble. Más una casa grande que una verdadera finca. La práctica de mi padre era su ocupación principal. Médico. Qué inusual. La expresión de la señora Sutton no revelaba nada. La mayoría de las familias de cuna noble evitan el comercio. Curar a los enfermos, intervino Lady Constance con suavidad. No es comercio, Arabella, es una vocación. El padre de la señorita Merrick era un hombre educado en Cambridge, con un considerable nivel de conocimientos. Su decisión de ejercer la medicina, en lugar de dedicarse a la iglesia o al derecho, dice mucho de su carácter, no en contra de él. La sutil reprimenda fue clara, y la señora Sutton se calmó, pero Rosalind notó cómo la mirada de la mujer se detenía, calculando, evaluando, sin hostilidad, pero sin estar aún convencida. La señorita Charlotte Winters, la tercera visitante, resultó ser la más fácil de cautivar. Joven, recién casada y tratando desesperadamente de navegar por las complejidades de la sociedad, respondió al interés genuino de Rosalind con evidente alivio. Nunca sé qué decir en estas grandes funciones, le confió Charlotte durante un momento privado en el jardín. Todo el mundo parece hablar en clave y temo constantemente cometer alguna terrible falta de etiqueta. Comparto totalmente tu preocupación, admitió Rosalind. Todas las reglas parecen tener excepciones, y las excepciones siguen patrones que no consigo entender. Al menos tienes a Lady Constance para guiarte. Mi suegra ofrece críticas, pero rara vez explicaciones. Entonces quizá podamos navegar juntas por estas aguas traicioneras. Dos almas confundidas son mejor que una. La sonrisa agradecida de Charlotte sugería que Rosalind había hecho su primera amiga genuina entre la aristocracia. La quinta semana trajo consigo una crisis. Durante una clase de italiano, el profesor de Rosalind, el señor Moretti, le sugirió que practicara la conversación asistiendo a una velada musical organizada por una familia italiana expatriada. Lady Constance aprobó el plan y se hicieron los preparativos. La velada resultó encantadora. El italiano de Rosalind, aunque no era perfecto, era suficiente para hablar de música y literatura. Conversó con un anciano contador sobre Dante, debatió los méritos de diferentes compositores con un maestro visitante y sintió por primera vez que realmente podría tener éxito en esta transformación imposible. Entonces ocurrió el desastre. Un caballero al que no reconoció se le acercó durante el intermedio y le habló en un italiano rápido, asumiendo claramente por sus conversaciones anteriores que ella lo hablaba con fluidez. Rosalind entendió quizás la mitad de lo que dijo y respondió con lo que le pareció un comentario apropiado sobre la actuación. Su expresión de sorpresa sugirió que había dicho algo terriblemente incorrecto. Más tarde, al borde de las lágrimas por la frustración, le confesó el incidente al señor Moretti, quien le explicó amablemente que su error gramatical había transformado un cumplido sobre el registro vocal de la soprano en un comentario grosero sobre sus atributos físicos. El caballero había sido demasiado educado para corregirla, pero el daño ya estaba hecho. «Soy un caso perdido», le dijo Rosalind esa noche a Lady Constance. «Estudio hasta que me arden los ojos y me duele la cabeza, pero sigo cometiendo errores vergonzosos. ¿Qué caballero querría una esposa tan incompetente?» El Dagger la miró con una expresión que podría haber sido de simpatía. «¿Sabes cuántos años estudié antes de sentirme realmente segura en sociedad? 7. Tú llevas entrenando 5 semanas. Tu progreso no es insuficiente, señorita Merrick. Es extraordinario. Esperas la perfección cuando la competencia es el objetivo realista. Pero si avergüenzo a Lord Montrose con tales errores, Adrian no es tonto. Él sabe exactamente lo que ofreció cuando te trajo aquí. Una mente rápida y un espíritu decidido, no una debutante refinada que se ha preparado para este papel desde la infancia. Tus errores son previsibles y perdonables. Tu rendición al desánimo no lo sería. La sexta semana trajo consigo las exposiciones sociales cuidadosamente gestionadas
que Lady Constance había planeado. Visitas matutinas, charlas por la tarde, paseos por Hyde Park durante las horas de moda. Cada evento fue orquestado para ampliar gradualmente el círculo de conocidos de Rosalind y minimizar el riesgo de desastre. Aprendió a manejar conversaciones sobre temas de los que no sabía nada, a desviar preguntas intrusivas con una vaguedad cortés, a recordar docenas de nombres y relaciones a pesar de ver muchas caras solo brevemente. Su mente, entrenada por los estudios de medicina para observar y categorizar, se adaptó a este nuevo reto con creciente habilidad, pero el esfuerzo constante la agotaba. Por la noche, sola en su dormitorio, a veces recuperaba los libros de medicina de su padre y leía algunos pasajes, solo para recordar quién había sido antes de que comenzara esta transformación. La niña que había soñado con ayudar a los boticarios parecía muy lejana de la joven que aprendía a hacer reverencias a las duquesas. Durante una semana especialmente difícil, en la que se sentía abrumada por la enormidad de lo que se esperaba de ella, Rosalind se encontró en la biblioteca de la finca a altas horas de la noche, incapaz de dormir. Había descubierto que la colección del conde incluía varias revistas médicas recientes y estaba absorta en un artículo sobre nuevas teorías relativas a la limpieza de los hospitales cuando una voz procedente de la puerta la sobresaltó. Me preguntaba quién estaría leyendo eso, dijo el conde al entrar en la biblioteca. Llevaba una bata de terciopelo sobre el camisón, una infracción de las normas de etiqueta que, de algún modo, parecía natural en la íntima oscuridad de la biblioteca. Las cuentas de la casa sugerían que alguien las estaba revisando metódicamente. Le pido disculpas, milord. Debería haberle pedido permiso. Se lo concedo con carácter retroactivo. ¿Qué está leyendo? El tratado del Dr. Hallows sobre el contagio. Sugiere que las enfermedades se propagan por la falta de limpieza y no por el aire viciado, lo que contradice la mayoría de las teorías médicas aceptadas, pero coincide con lo que mi padre observó en su práctica. Adrian se acercó para examinar el diario, lo suficientemente cerca como para oler el ligero aroma a tabaco y jabón. El aire de la biblioteca se volvió repentinamente denso, cargado de la conciencia de su soledad y de la hora tardía. No estás de acuerdo con la opinión médica establecida. Creo que la opinión médica establecida a menudo la establecen hombres que nunca han tratado a pacientes enfermos. Teorizan desde posiciones de cómoda ignorancia, mientras que los médicos prácticos que ven pruebas que contradicen sus teorías son descartados por carecer de la formación adecuada. Pareces apasionado por el tema. Su voz era baja, íntima en la silenciosa habitación. Me apasiona que la verdad se determine por las pruebas y no por la autoridad. Por eso me pareció tan desconcertante la sociedad cuando llegué por primera vez. Aquí la verdad parece estar determinada por completo por quien la dice, en lugar de por cualquier estándar objetivo. Sonrió. Y en esa expresión, Rosalind vislumbró al hombre que se escondía tras la reserva aristocrática. Has identificado con precisión lo que hace que la sociedad sea tan poderosa y absurda. Funcionamos con una ilusión colectiva mantenida por la aplicación rígida de reglas arbitrarias. Sin embargo, esas reglas proporcionan una estructura, por artificial que sea, que permite a miles de personas interactuar con un caos mínimo. Pero, ¿a qué precio? ¿Cuántas personas con talento quedan excluidas por no haber nacido en el seno adecuado o por carecer de formación en habilidades sin sentido? ¿Cuántas verdades importantes se ignoran porque provienen de fuentes que la sociedad descarta? Todas ellas son preguntas válidas que me he planteado durante años, y por eso mantengo agentes en SODUC. Por eso apoyo las reformas de las leyes de bienestar infantil. Por eso te traje aquí en lugar de dejarte al destino que tu madre había dispuesto para ti. Hablaron hasta que el amanecer comenzó a iluminar las ventanas, discutiendo todo, desde la teoría médica hasta la filosofía política. Fue la conversación más larga que habían compartido desde su llegada, y cuando Rosalind finalmente se retiró a su dormitorio para dormir unas horas, se llevó consigo el recuerdo de su sonrisa y la certeza de que, bajo su cuidadosa reserva, se escondía una mente tan curiosa e inquisitiva como la suya.
A la sexta semana, Lady Constance declaró que estaba lista para una exposición social limitada. Se invitó a conocidos cuidadosamente seleccionados a visitarla por la tarde, durante las cuales se presentó a Rosalind como una pariente lejana recién llegada de Yorkshire. Lady Margaret Whitfield, una mujer amable de unos 50 años, parecía genuinamente encantada de conocerla. La señora Arabella Sutton, de mirada más aguda y calculadora, examinó a Rosalind con evidente curiosidad, pero finalmente asintió con la cabeza en señal de aprobación. Constance ha obrado uno de sus milagros, murmuró Lady Margaret a su compañera mientras se preparaban para marcharse. La chica es sorprendentemente competente. Sorprendentemente, sin duda, coincidió la señora Sutton, aunque su tono sugería que no estaba del todo convencida. La octava semana trajo consigo la gran prueba. Lord y Lady Worthington organizaban uno de los bailes más importantes de la temporada, y Lady Constance había conseguido una invitación para la presentación formal de Rosalind en sociedad. Durante los 3 días previos al evento, cada momento se dedicó a los preparativos. El vestido de Rosalind, una creación de seda azul hielo que resaltaba el inusual color de sus ojos grises, se ajustó y reajustó hasta alcanzar la perfección. Se practicaron los pasos de baile hasta que pudo ejecutar cada figura con los ojos vendados. Se ensayaron los temas de conversación hasta que pudo hablar de literatura, música y actualidad con aparente naturalidad y elegancia. La modista Madame Laurent se había superado a sí misma con el vestido. La seda brillaba a la luz de las lámparas y el corte era elegante sin resultar ostentoso. Pequeñas perlas decoraban el corpiño con un patrón que sugería olas, y las mangas estaban diseñadas para permitir la libertad de movimiento sin perder la compostura. «Ya pareces una duquesa», dijo Charlotte Winters cuando vino a visitarla la tarde antes del baile. «Lo confieso, te envidio. Mi vestido de novia costó una fortuna, pero nunca me quedó bien». Rosalind se miró en el espejo largo y apenas se reconoció. 8 semanas antes llevaba un vestido de viaje manchado que acabaría en Suffolk. Ahora parecía una dama de calidad en todos los sentidos. La transformación era tan completa que casi parecía un disfraz. Lady Constance supervisó cada detalle con su precisión característica. «Tu abanico debe ser de marfil para combinar con las perlas. Ponte los pendientes de granate. La madre de Adrienne te los dejó. Son el único toque de color necesario. Peina tu cabello hacia arriba para mostrar tu cuello, pero sin exagerar para que no parezca que te estás esforzando demasiado. Recuerda, la confianza es esencial. Perteneces a estos lugares tanto como cualquier mujer nacida en ellos». La noche del baile llegó con el peso insoportable del día del juicio final. Rosalind bajó la escalera de la casa de Montreux y encontró al conde y a su abuela esperando en el vestíbulo. Adrienne llevaba un traje de noche completo. Su abrigo oscuro estaba perfectamente confeccionado y su corbata estaba anudada con un intrincado patrón que debió de suponer un considerable esfuerzo para su ayuda de cámara. Cuando levantó la vista y la vio, algo en su expresión cambió de forma tan sutil que solo alguien que lo observara con atención podría notar. Lady Constance la examinó de pies a cabeza con precisión clínica. «Adecuada», pronunció, lo que viniendo de ella era el mayor elogio. «Recuerda, no seas ni apologética ni arrogante. Simplemente sé tú misma, eso es suficiente. Si alguien cuestiona tu lugar allí, recuerda que te lo has ganado con un esfuerzo que ellos apenas pueden imaginar. Camina con confianza, habla con claridad y confía en tu formación». El conde le ofreció el brazo, con una expresión indescifrable. «¿Lista, señorita Merrick?» «Tan lista como me ha preparado mi formación», respondió Rosalind, colocando su mano enguantada en la manga de él y sintiendo la sólida fuerza de los músculos bajo la costosa tela. El trayecto en carruaje hasta Worthington House fue breve, pero le pareció interminable. Adrienne mantuvo una conversación cortés sobre temas neutros, mientras Rosalind intentaba controlar el nerviosismo que sentía en el estómago. A través de la ventana del carruaje podía ver otros vehículos que convergían en el mismo destino, con sus ocupantes vestidos con sus mejores galas, seguros de su derecho a asistir a tales eventos.
Worthington House resplandecía con cientos de velas, cuya luz brillaba en las lámparas de cristal y en las joyas que adornaban a los invitados reunidos. Solo el vestíbulo de entrada era más grandioso que cualquier edificio en el que Rosalind hubiera entrado en su vida anterior. Las columnas de mármol se elevaban hacia los techos pintados. Enormes espejos reflejaban a la multitud y el sonido de la música de la orquesta llegaba desde el salón de baile del primer piso. Cuando Rosalind entró del brazo del conde, sintió el peso de cientos de miradas curiosas dirigidas hacia ella. Reconoció esa sensación de los textos médicos que describían los especímenes bajo examen. Los susurros comenzaron de inmediato, un suave murmullo como el viento entre las hojas otoñales. ¿Quién es esa que está con Montrose? Nunca la había visto antes. Es bastante guapa. ¿Pero quiénes son sus padres? Lady Constance se adelantó ligeramente, su presencia imperiosa abriendo paso entre la multitud. Rosalind se concentró en su respiración, en mantener una postura perfecta, en parecer completamente tranquila a pesar del escrutinio. Fueron anunciados en la entrada del salón de baile y la orquesta siguió tocando sin pausa, pero Rosalind podía sentir la atención de todos los presentes. La primera hora pasó en un torbellino de presentaciones. Adrian la presentó a Lord y Lady Worthington, que la recibieron con cortesía educada pero reservada. Lady Margaret Whitfield la abrazó calurosamente y de inmediato comenzó a presentarla a otras matronas, lo que le ayudó enormemente. Charlotte Winters apareció con su marido, proporcionándole un rostro amigo en un mar de desconocidos. Pero no todo el mundo era amable. Lady Victoria Ashworth, resplandeciente con un vestido de seda burdeos que debía de haber costado más de lo que muchas familias ganaban en un año, la observaba desde el otro lado de la sala con una expresión que combinaba la evaluación con algo más duro. La mujer era hermosa en el sentido clásico, con rasgos perfectos y un porte que provenía de una vida de privilegios. Se la consideraba la candidata más probable para el puesto de condesa de Montrose, y su interés por Adrienne era evidente para todos. Durante un breve momento, cuando Adrienne fue reclamada por un caballero que discutía asuntos parlamentarios, Lady Victoria se acercó con su acompañante, una mujer de rostro afilado llamada señora Langley. «Señorita Merrick», dijo Lady Victoria con una sonrisa brillante y totalmente insincera. «Qué placer conocer a la misteriosa protegida de Montrose. Ha aparecido tan de repente que uno casi no sabe qué pensar». «Me complace conocerla, Lady Victoria», respondió Rosalind, recordando la instrucción de Lady Constance de responder a la grosería con perfecta cortesía. «Debe de encontrar todo esto bastante abrumador. La temporada, la sociedad, las expectativas. Es un mundo muy diferente al de la vida provincial. Creo que cada mundo tiene sus propias complejidades. Lo que parece simple, a menudo, contiene profundidades invisibles a la observación casual». La señora Langley arqueó ligeramente las cejas. «Qué filosófica. ¿Sueles hablar con tanta abstracción o es el nerviosismo lo que te hace ser tan vaga?» Antes de que Rosalind pudiera responder, Adrienne se materializó a su lado con la sincronización de alguien que había estado observando atentamente la interacción. «Lady Victoria, señora Langley, espero que ambas estén disfrutando de la velada. Si nos disculpan, creo que se está formando el siguiente grupo y le he prometido este baile a la señorita Merrick». Condujo a Rosalind a la pista para un cotillion, colocándolos en el grupo con facilidad. Cuando comenzó la música y ejecutaron las figuras, habló en voz baja durante los breves momentos en que el patrón los unió. «Victoria puede ser venenosa cuando quiere. No dejes que te perturbe. Cree que le he quitado algo que debería haber sido suyo. Supuso un interés por mi parte que nunca expresé. Su decepción no es responsabilidad tuya. El baile les obligaba a separarse, a bailar con otras parejas, pero Rosalind no dejaba de pensar en sus palabras. Él nunca había mostrado interés por Lady Victoria, a pesar de su belleza, su riqueza y su perfecta idoneidad. ¿Qué significaba eso para su propio corazón? El segundo baile fue con vals, un baile que las patronas más conservadoras de Almax seguían considerando escandaloso. Les obligaba a mantener un contacto mucho más cercano. La mano de Adrienne se posó en su cintura y su tacto irradiaba calor a través de la seda de su vestido.
Mientras se movían juntos por el suelo pulido, Rosalind era muy consciente de la peligrosa intimidad del momento, de la forma en que sus cuerpos se movían al ritmo sincronizado, aislados en medio de la multitud. «Bailas maravillosamente», dijo él en voz baja, con la mirada fija en ella. «Años de práctica condensados en semanas de terror», respondió ella, tratando de estabilizar su respiración. «Todavía cuento los compases en mi cabeza. La mayoría de la gente lo hace. Simplemente son mejores ocultándolo. Pareces totalmente segura de ti misma. Entonces la actuación está funcionando. No es solo una actuación. Te has transformado a ti misma con pura determinación. Eso es extraordinario». Sus elogios la emocionaron más de lo que deberían. Terminaron el vals y él la acompañó de vuelta al lado de Lady Constance, donde inmediatamente un joven caballero la reclamó para la siguiente ronda. Luego otro y otro. Cuando se anunció la cena, Rosalind había bailado con 7 parejas diferentes, mantenido innumerables conversaciones y empezado a creer que realmente podría tener éxito. El anuncio formal se produjo a mitad de la velada. Lord Worthington pidió la atención de los invitados reunidos y la orquesta se calló. Adrian se había adelantado al centro del salón de baile y todas las miradas se volvieron hacia él. «Damas y caballeros», comenzó con una voz que se oía claramente en el abarrotado espacio, «es para mí un gran placer presentar a la sociedad a la señorita Rosalind Merrick, que me ha honrado aceptando mi propuesta de matrimonio». El silencio que siguió fue absoluto. Rosalind podía oír el chasquido de los abanicos al cerrarse y el susurro de la seda mientras todos los invitados se quedaban paralizados. Era un silencio terrible y sofocante. Rosalind se quedó inmóvil, sintiendo el peso de cientos de miradas sobre ella. Toda la brillante asamblea contuvo la respiración y en ese momento de quietud comenzaron los susurros, como las primeras gotas de una tormenta que se avecina. «Merrick, nunca he oído ese nombre. No tengo ninguna conexión. ¿Dónde la encontró Montrose?» Apareció de la nada. Lady Margaret Whitfield comenzó a aplaudir. «Bendito sea su bondadoso corazón», y otros se unieron lentamente, pero la corriente subyacente de conmoción y especulación era palpable. Rosalind mantuvo la compostura, sonrió amablemente y aceptó las felicitaciones de quienes se acercaban, pero podía sentir cómo se intensificaba el escrutinio. Lady Victoria apareció junto a la mesa de refrescos, con una expresión congelada en una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «¡Qué encantador!», dijo con voz sonora. «La caridad de Lord Montrose se extiende incluso a los más desconocidos. Uno no puede sino admirar tales principios democráticos». La crueldad calculada del comentario quedó clara para todos los que estaban al alcance del oído. Varias damas parecían incómodas, pero nadie contradijo directamente a alguien del rango e influencia de Lady Victoria. Rosalind abrió la boca para responder con la digna evasiva que Lady Constance le había enseñado para tales situaciones. Antes de que pudiera hablar, las puertas del salón de baile se abrieron de par en par. Una mujer desaliñada, con un vestido de viaje manchado, empujó a un distraído lacayo que intentó en vano detenerla. Sus ojos salvajes escudriñaron a la multitud hasta que se fijaron en Rosalind. «Rosalind», la voz de la señora Helena Merrick atravesó la música como un cuchillo atraviesa la seda. «¿Cómo te atreves a estar ahí fingiendo ser una dama?» La orquesta se detuvo en seco. Todas las personas presentes en el salón de baile se volvieron para presenciar esta espectacular falta de decoro. El tiempo pareció ralentizarse mientras Rosalind veía a su madre avanzar por el suelo pulido, dejando huellas de barro a su paso. La mujer estaba más delgada de lo que Rosalind recordaba, con el rostro marcado por la amargura. «Esta chica», jadeó la señora Helena, señalando a Rosalind con un dedo tembloroso. «Es mi hija, mi propia carne y sangre. La vendí por 40 libras para pagar las deudas que ella misma ayudó a crear, y ahora se hace pasar por condesa mientras abandona a su propia madre». Los susurros estallaron en un rugido de exclamaciones de sorpresa. Rosalind se quedó paralizada, viendo cómo todo su futuro cuidadosamente construido se desmoronaba. 3 meses de entrenamiento brutal,
Todas las lecciones aprendidas, todos los estándares cumplidos, todo destruido en 30 segundos por la mujer que le había dado la vida y luego la había vendido como si fuera ganado. A su alrededor podía ver el cálculo en docenas de ojos. La hija de un médico vendida por su propia madre por 40 libras. La misteriosa protegida del conde resultó ser nada más que un caso de caridad, una mercancía dañada elevada muy por encima de su posición social. La expresión de Lady Victoria se transformó en algo parecido al triunfo. La señora Langley susurró con urgencia a sus compañeras, difundiendo el escándalo con alegre eficacia. Incluso Lady Margaret parecía conmocionada e insegura, su anterior cordialidad repentinamente complicada por el cálculo social. La mano del conde se cerró alrededor de la muñeca de Rosalind, estabilizándola cuando pensó que sus rodillas iban a ceder. Cuando habló, su voz transmitía el tipo de autoridad fría que imponía un silencio inmediato. Señora Merrick, dijo, interponiéndose entre Rosalind y su madre. Usted firmó un documento legal en el que renunciaba a todos los derechos parentales y reclamaciones sobre su hija a cambio de una compensación económica. Ese documento está firmado, sellado y archivado en mi abogado. Si vuelve a violar sus términos acercándose a la señorita Merrick o difundiendo calumnias sobre su carácter, la denunciaré por extorsión y fraude. Sáquenla de aquí. Dos lacayos aparecieron por fin y escoltaron a la mujer, que protestaba, fuera del salón de baile. Pero el daño ya estaba hecho. Todos los presentes conocían ahora la verdad. La hija de un médico sin importancia, vendida por su propia madre, rescatada por el conde como un personaje de una novela melodramática. Rosalind se volvió hacia Lady Constance, esperando ser despedida y deshonrada. En cambio, la dama se adelantó y le puso una mano en el hombro. La revelación de los orígenes de una persona, dijo Lady Constance, con claridad suficiente para que los invitados más cercanos la oyeran, es mucho menos importante que la demostración de su carácter. La señorita Merrick se ha comportado con perfecta corrección durante los últimos 2 meses. Que su madre sea una miserable mercenaria es culpa de la madre, no de la hija. Lady Margaret Whitfield asintió enérgicamente. Muy bien dicho, Constance. No se puede culpar a la chica por la maldad de su madre. Pero los susurros continuaron, y Rosalind vio el cálculo en docenas de ojos. Un desastre social de esta magnitud no se podía superar fácilmente. Se había convertido no solo en una curiosidad, sino en un escándalo, y los escándalos eran contagiosos entre la aristocracia. Esa noche, de vuelta en la casa de Montrose, Rosalind se quedó de pie en la biblioteca, donde le habían explicado por primera vez ese trato imposible. «Lo he destruido todo», le dijo en voz baja al conde, que la había seguido hasta allí. «El trato ha fracasado. Tu reputación se verá afectada si sigues adelante». «El trato», respondió él, «continúa». «¿Cómo?», preguntó ella, agotada y derrotada, volviéndose hacia él. «La sociedad nunca me aceptará ahora. Los esfuerzos de tu abuela han sido en vano. Debería aceptar la pequeña pensión que me ofrezcas y desaparecer». «Señorita Merrick», dijo el conde, y algo en su tono la hizo detenerse. «¿De verdad crees que te abandonaría para que afrontaras sola las consecuencias de la malicia de tu madre? No soy un hombre que rehúye los retos. Este no es un reto que debas afrontar tú sola. Te convertiste en mi responsabilidad en el momento en que te saqué de aquel carruaje en Southwark. No me tomo esas responsabilidades a la ligera». A la mañana siguiente se produjo un acontecimiento inesperado. Un mensajero real llegó a la casa de Montrose con una citación para que la señorita Rosalind Merrick se presentara ante su Alteza Real, el príncipe regente en Carlton House, esa misma tarde. Lady Constance recibió la noticia con una rara expresión de sorpresa. El príncipe rara vez se involucra en escándalos sociales, a menos que le diviertan particularmente. Esto podría ser la salvación o la destrucción, y no hay forma de predecir cuál de las dos cosas. ¿Debería preparar respuestas concretas?, preguntó Rosalind, con el estómago revuelto por la ansiedad. La humillación de la noche anterior aún estaba fresca, y la idea de enfrentarse al juicio real en su vulnerable estado actual era casi insoportable. «Debes ser tú misma»,
respondió Lady Constance. George aprecia la honestidad por encima de la adulación, la inteligencia por encima de la belleza y la pasión genuina por encima de la actuación pulida. Si te ha convocado, es porque algo de tu situación le ha intrigado. No intentes presentar una versión calculada de ti misma que le aburra, y un príncipe aburrido es mucho más peligroso que uno entretenido. Los preparativos para la audiencia real ocuparon toda la mañana. Se eligió con cuidado el vestido de día de Rosalind, algo elegante, pero no ostentoso, apropiado para la tarde, pero respetuoso con la formalidad requerida. Se peinó de forma sencilla y llevó pocas joyas. Tenía el aspecto, como observó Lady Constance con aprobación, de una mujer gentil, de calidad e inteligente, en lugar de una arribista que intentaba deslumbrar con sus galas. El conde insistió en acompañarla a Carlton House, aunque el protocolo exigía que esperara mientras la conducían ante la presencia del príncipe. Durante el trayecto en carruaje, parecía inusualmente tenso. «El príncipe conocía bien a mi padre», dijo Adrienne, rompiendo un largo silencio. «Cuando le expliqué tu situación hace varias semanas, expresó su interés en conocerte. Esperaba poder organizarlo en circunstancias más controladas, una vez que te hubieras establecido y estuvieras segura. El desastre de anoche aceleró sus planes. Le hablaste de mí hace semanas». Rosalind lo miró fijamente. «Antes de que la sociedad supiera siquiera que yo existía, busqué su consejo y, si soy sincera, su protección. Una palabra del príncipe regente tiene más peso que 100 patrocinadores nobles. Pero quería que lo conocieras cuando te sintieras segura, no cuando estuvieras vulnerable tras la humillación pública». «¿Qué le dijiste sobre mí?» «La verdad, que conocí a una joven de considerable inteligencia y dignidad que fue vendida por su propia madre para ser degradada. Que le ofrecí la oportunidad de transformar su situación, que había superado todas las expectativas en su formación, que creía que era capaz de hacer cosas extraordinarias si se le daba la oportunidad de demostrarlo». Rosalind se quedó en silencio, asimilando esta revelación. Él había estado planeando su protección, su éxito, su futuro, incluso mientras mantenía una distancia tan cuidadosa. La contradicción entre sus acciones y su aparente reserva la confundía. Carlton House era aún más magnífica que Worthington House, con sus habitaciones decoradas con una opulencia que rayaba en lo excesivo. Las paredes estaban cubiertas con damasco de seda de ricos colores. Los techos estaban pintados con elaboradas escenas de la mitología clásica, y por todas partes había tesoros que habrían financiado un hospital durante años. Rosalind se encontró calculando mentalmente el coste de una sola lámpara de araña en términos de cuántos pacientes indigentes podrían ser tratados. La condujeron a través de pasillos repletos de obras de arte de valor incalculable hasta una sala de música donde la esperaba el propio príncipe regente. George tenía unos 50 años, era corpulento, pero aún poseía un aire de autoridad, vestido con ropas elaboradas que de alguna manera se adaptaban a su personalidad extravagante. La examinó con ojos astutos e inteligentes que no se les escapaba nada. «Señorita Merrick», dijo sin preámbulos, señalando un magnífico instrumento que dominaba un extremo de la sala. «Montreux me dice que toca el pianoforte con cierta habilidad. Demuéstrelo, por favor. Estoy terriblemente aburrido de que las debutantes toquen mal las mismas 3 piezas». No era una petición. Rosalind se acercó al instrumento, con la mente a 1000 por hora. Podía tocar con soltura tras 8 semanas de clases intensivas, pero la soltura no impresionaría a un príncipe que empleaba a los mejores músicos de Inglaterra. Él habría escuchado la perfección técnica innumerables veces. Lo que quería, lo que Lady Constance había dicho que él valoraba, era la pasión genuina. Se sentó en el banco, ajustó su postura y consideró sus opciones. La opción segura sería tocar algo sencillo y ejecutarlo a la perfección, demostrando su formación técnica. Pero lo seguro sería olvidable, y lo olvidable no la ayudaría en su causa. Sus dedos encontraron las teclas y comenzó a tocar la patética sonata de Beethoven, el segundo movimiento. Técnicamente, superaba su nivel actual. Sabía que cometería errores,
pero era la única pieza que le parecía apropiada para ese momento. En lugar de intentar tocarla con la precisión cuidadosa y controlada que le había enseñado el profesor Aldrich, Rosalind volcó en la música todas las emociones de las últimas semanas. El miedo que había sentido en aquel carruaje que la llevaba al establecimiento de la señora Fletcher, la esperanza desesperada cuando el conde le había tendido la mano, el agotamiento de los interminables entrenamientos, los breves momentos de triunfo cuando superaba con éxito algún reto social, la humillación aplastante de la traición pública de su madre, el terror a perder todo lo que había luchado tanto por conseguir. Todo ello fluyó a través de sus manos en notas que resonaban con un sentimiento crudo y sin pulir. Cometió errores. Sus dedos tropezaron en los pasajes más complejos. Su tempo vaciló. Su dinámica fue inconsistente, pero la emoción fue absolutamente genuina. Y cuando el acorde final se desvaneció en el silencio, se quedó muy quieta, con las manos temblando ligeramente sobre las teclas. El príncipe permaneció en silencio durante un largo momento. Rosalind no se atrevió a mirarlo, segura de que había fracasado estrepitosamente. Entonces él comenzó a aplaudir, lento y deliberadamente. Eso, declaró, acercándose, no es perfección técnica. Cualquier músico profesional puede ofrecer perfección técnica, y la mitad de las veces me aburre hasta la extenuación. Pero lo que acabas de tocar contenía pasión genuina, y la pasión es lo que Inglaterra necesita más en sus jóvenes. Demasiadas de estas señoritas de la alta sociedad tocan como muñecas mecánicas, perfectas y vacías. Tú tocas como una mujer que ha sufrido y sobrevivido, y eso le da sustancia a tu música. Se sentó en una silla cercana y la observó con continuo interés. Montrose me explicó tu situación en detalle, la crueldad de tu madre, tu propia resistencia. Dime, señorita Merrick, ¿por qué debería importarme el drama personal de una joven? La sociedad está llena de historias trágicas. Rosalind lo miró directamente a los ojos, recordando el consejo de Lady Constance sobre la honestidad. No debería importarle mi drama personal, Alteza. Mi historia es insignificante en el gran esquema del reino, pero tal vez le importe el principio que representa. ¿Cuántas personas con talento son destruidas por circunstancias que escapan a su control? ¿Cuántos médicos, científicos y eruditos potenciales se pierden porque la sociedad determina el valor por el nacimiento en lugar de por la capacidad? Es un desperdicio de los dones que Dios nos ha dado. Mi madre me vendió por 40 libras porque creía que no valía nada. Lord Montrose vio algo diferente. Es una filosofía peligrosa, señorita Merrick. La sociedad depende de que las personas conozcan y acepten su lugar. Con todo respeto, Alteza, una sociedad verdaderamente ordenada depende de que las personas contribuyan con su talento, independientemente de dónde hayan comenzado. El cirujano que salva la vida de un príncipe no es menos valioso porque su padre fuera comerciante. La erudita que hace avanzar el conocimiento humano no es menos valiosa por haber nacido mujer. Desperdiciar tal talento es una mala administración de los recursos de la nación. Ella, el príncipe arqueó las cejas. ¿Usted cree que las mujeres son capaces de realizar importantes estudios? Sé que lo son, Alteza. Ayudé a mi padre en su consulta médica durante años. Le vi tratar a cientos de pacientes, observé patrones en las enfermedades y los tratamientos, y aporté ideas que mejoraron los resultados. Mi sexo no hizo que mis observaciones fueran menos válidas ni mi mente menos capaz. Sin embargo, la sociedad nunca le permitiría ejercer la medicina profesionalmente, lo cual es una pérdida para la sociedad, no solo para mí. ¿Cuántas mentes femeninas brillantes se desperdician en labores de costura y acuarelas cuando podrían estar sirviendo al reino a través de la ciencia o la medicina? La restricción es arbitraria y derrochadora. El príncipe se recostó en su silla y una lenta sonrisa se extendió por su rostro. Adrian me advirtió que eras peligrosamente inteligente. Se quedó muy corto. Dime, señorita Merrick, ¿qué te parece mi casa? El abrupto cambio de tema era claramente una prueba. Rosalind echó un vistazo a la opulenta sala, con sus dorados, sus obras de arte y su excesiva decoración.
Podía halagarlo y decirle que era magnífica. O podía ser sincera. Creo, Alteza, que el coste de una sola de estas lámparas podría financiar una sala de hospital durante un año, tratando a cientos de enfermos pobres que actualmente mueren por falta de atención básica. Pero también entiendo que un gobernante debe demostrar poder y riqueza para mantener su autoridad tanto a nivel nacional como internacional, y que a veces la ostentación tiene fines que van más allá de la mera estética. Así que, aunque una parte de mí ve el derroche, otra parte reconoce la necesidad política. El príncipe se rió, genuinamente divertido, diplomático a la vez que crítico, honesto a la vez que reconociendo la complejidad. Es usted una joven realmente extraordinaria, señorita Merrick. He conocido a demasiados nobles débiles que se derrumban ante el primer indicio de escándalo. Me resulta refrescante encontrar a alguien con carácter, que puede tocar Beethoven con sentimiento genuino a pesar de la imperfección técnica. Se levantó y se acercó a la ventana, con las manos entrelazadas a la espalda, contemplando los inmaculados jardines. El espectáculo de anoche en casa de los Worthington fue desafortunado, pero no sin precedentes. La sociedad se nutre de los escándalos, y usted les ha proporcionado material para meses de cotilleos. La cuestión es si ese escándalo la destruirá o la definirá como alguien lo suficientemente interesante como para merecer la pena conocerla. Alteza, comenzó Rosalind con cautela, no puedo controlar lo que la sociedad piensa de mí. Solo puedo controlar mis propias acciones y esperar que hablen más alto que mis orígenes. Bien dicho. Entonces déjeme simplificárselo. Tiene mi aprobación. Considero que la señorita Rosalind Merrick no solo es una incorporación aceptable a la aristocracia, sino también potencialmente valiosa. Su inteligencia, su resistencia, su negativa a dejarse vencer por las circunstancias, son cualidades que Inglaterra necesita. Cualquiera que cuestione mi juicio sobre este asunto puede explicarme personalmente sus razones, pero le aseguro que no querrá hacerlo. Se volvió para mirarla directamente. No lo hago por usted, señorita Merrick, por muy encantadora que sea. Lo hago porque Adrian Stratford es un valioso aliado que hace un bien genuino en el Parlamento y merece apoyo en sus decisiones personales. También lo hago porque estoy cansado del interminable reciclaje de la sociedad, de las mismas líneas de sangre y las mismas personas aburridas. Usted representa algo diferente, y lo diferente me parece intrigante. No me decepcione. Haré todo lo posible por no hacerlo, Alteza. Asegúrese de hacerlo. Ahora déjeme con mi correspondencia. Montrose le espera en el salón este y sospecho que se ha estado preocupando hasta llegar a un estado de nerviosismo. Dígale que le espero en la recepción de Carlton House la semana que viene y que usted le acompañará como mi invitada personal. Rosalind hizo una reverencia con toda la precisión que Lady Constance le había enseñado y se retiró. Encontró a Adrian exactamente donde le había indicado el príncipe, paseándose por la elegante sala como un animal enjaulado. Se volvió cuando ella entró, con expresión ansiosa. Bueno, dio su aprobación, dijo Rosalind, todavía un poco aturdida por toda la interacción. Me llamó peligrosamente inteligente y dijo que tengo acero en la columna vertebral. También nos invitó a ambos a una recepción la semana que viene, como invitados personales suyos. Los hombros de Adrian se relajaron con evidente alivio. Gracias a Dios, cuando te llamó tan rápido después de anoche, temí que hubiera decidido que el escándalo era demasiado. Parece que le gustan los escándalos, siempre y cuando le interesen. Me preguntó qué pensaba de Carlton House. ¿Qué le dijiste? Que una sola lámpara de araña podría financiar una sala de hospital durante un año, pero que la necesidad política a veces requiere una exhibición costosa. Adrian la miró fijamente durante un momento y luego se rió, con auténtica diversión. Criticaste la extravagancia del príncipe regente en su cara. Fui sincera, pero diplomática al respecto. Pareció apreciar la franqueza. Claro que sí, George valora la inteligencia y el ingenio por encima de los halagos, pero la mayoría de la gente tiene demasiado miedo como para mostrarle otra cosa que no sea deferencia.
Estaba demasiado agotada por el desastre de anoche como para mantener un engaño cuidadoso. Además, Lady Constance me dijo que fuera yo misma, y yo tengo opiniones sobre el gasto innecesario cuando hay gente que muere por falta de atención médica básica. Regresaron a la casa de Montreux y encontraron a Lady Constance esperando con una ansiedad apenas disimulada. Cuando Rosalind informó del resultado de la audiencia real, la expresión de Dagger se transformó en algo que podría haber sido orgullo. No deja de sorprenderme, señorita Merrick. La aprobación explícita del príncipe lo cambia todo. La sociedad no puede permitirse despreciar a alguien a quien él ha respaldado personalmente sin arriesgarse a provocar su descontento. Los días siguientes demostraron que la valoración de Lady Constance era correcta. La aprobación real lo cambió todo con la brutal eficacia de una espada cortando un ovillo enredado. En 2 días, los rumores pasaron de ser escandalosos a convertirse en un rescate romántico. La narrativa pasó de ser la de una chica pobre que intentaba ascender socialmente a la de una joven valiente salvada de la tragedia por un noble señor con la bendición del príncipe regente. Lady Victoria Ashworth se encontró aislada en lugar de Rosalind. Su crueldad calculada se consideraba ahora una falta de deportividad, un intento de destruir a alguien bajo la protección real. La señora Langley, siempre práctica en sus cálculos sociales, cambió discretamente su lealtad. La señora Sutton, que al principio se había mostrado escéptica, declaró públicamente que la joven había demostrado una notable compostura bajo presión y merecía respeto. Incluso a las matronas más rígidas les resultó difícil mantener su censura ante el respaldo real. Las invitaciones comenzaron a llegar a la casa de Montreux, no solo para Rosalind, sino solicitando explícitamente, tanto a ella como al conde. La alta sociedad se movió con su característica rapidez para alinearse con el juicio del príncipe, y en una semana Rosalind se encontró establecida en lugar de excluida. La 12ª semana llegó con una rapidez sorprendente. Rosalind se encontraba una vez más en la biblioteca de la casa de Montreux, esta vez a petición expresa del conde. Él esperaba junto a la ventana, con una postura rígida que ella había aprendido a reconocer como una emoción cuidadosamente controlada. «Has cumplido todos los requisitos de nuestro acuerdo», dijo sin volverse hacia ella. «Mi abuela te considera no solo aceptable, sino excepcional. El propio príncipe ha dado su aprobación. Eres libre de elegir». «Elegir», repitió Rosalind con cuidado. «Casarte conmigo en calidad de condesa de Montreux o 2.000 libras y la independencia para vivir como desees. ¿Qué quieres, mi señor? Eso es irrelevante. La elección es tuya y puedes hacerla libremente». Algo en su tono rígidamente controlado encendió el temperamento de Rosalind, que se había vuelto cada vez más difícil de contener durante las últimas semanas de su estudiada distancia. «Irrelevante. Hemos vivido en la misma casa durante 3 meses. Me has evitado como si tuviera una enfermedad contagiosa, apareciendo solo para cenas formales y evaluaciones programadas. Ahora te quedas ahí fingiendo indiferencia y esperas que tome una decisión que cambiará mi vida basándome ¿en qué? En gratitud, en miedo, pero desde luego no en ningún conocimiento de tus verdaderos deseos, ya que has puesto un cuidado extraordinario en no revelar nada de ti mismo». Los hombros del conde se tensaron. «He mantenido la distancia adecuada para asegurarme de que no sintieras presión para aceptar por obligación». «Cobarde», dijo Rosalind con claridad. Él se volvió entonces, con los ojos oscuros muy abiertos por la sorpresa. «Le ruego que me disculpe. Usted es un cobarde, milord. Rescata a mujeres de burdeles al amanecer, pero no es capaz de mantener una conversación honesta con una mujer durante el desayuno. Mantiene agentes por todo Londres, pero se esconde de la intimidad emocional tras muros de corrección. Ofrece matrimonio como si propusiera un acuerdo comercial, mientras finge no tener ningún interés personal en el resultado. Bueno, me niego a seguir participando en este teatro. Dime la verdad, ¿quieres que me quede o quieres que me vaya?» El conde la miró fijamente durante un largo momento, y Rosalind vio cómo su cuidadosa compostura se resquebrajaba como el hielo bajo presión. «¿Quieres la verdad? Muy bien, te amo.
Te he amado desde la segunda semana de tu entrenamiento, cuando te reíste de un comentario absurdo que hizo mi abuela y vi alegría en tu expresión a pesar de todo lo que había soportado. Amo tu inteligencia, tu resistencia, tu negativa a dejarte vencer por circunstancias que habrían destruido a una mujer más débil. Amo la forma en que lees textos médicos cuando crees que nadie te ve y cómo ayudas a la anciana criada de mi abuela con su reumatismo utilizando los remedios de tu padre. Te amo tan profundamente que la idea de que decidas marcharte me parte el corazón en mil pedazos. Dio un paso hacia ella con una expresión llena de emoción. Pero no te atraparé con mis emociones. Te mereces la libertad de elegir tu propio camino. No aceptar el matrimonio por gratitud o lástima o porque sientas que me debes algo por salvarte de un destino al que nunca deberías haberte enfrentado. Si decides marcharte, sobreviviré. Sobreviví a la muerte de mi esposa. Sobreviviré a perderte. Pero si decides quedarte, si me eliges, no por mi título o mi riqueza, sino porque realmente deseas compartir tu vida conmigo, entonces juro que pasaré cada día demostrando que soy digno de ese regalo. Rosalind sintió que las lágrimas le ardían en los ojos, pero se negó a dejarlas caer. Eres un idiota, mi señor. Te pido perdón. Un idiota aristocrático y emocionalmente atrofiado. ¿Nunca se te ocurrió durante estas últimas 12 semanas que yo también podría haber desarrollado sentimientos? Que me fijaba cada vez que aparecías para cenar y te miraba con la desesperación de una mujer hambrienta por siquiera una mirada? Que inventaba preguntas sobre la gestión de la finca y la teoría política solo para oírle hablar? Que me enamoré de usted no porque me rescatara de un peligro inmediato, sino porque era amable con los sirvientes, paciente con los difíciles estados de ánimo de su abuela, y mantenía agentes específicamente para salvar a las mujeres del tipo de horror del que usted me salvó. Se acercó hasta que solo un palmo de distancia los separaba. Te amo porque lees filosofía a altas horas de la noche, cuando crees que toda la casa está dormida, porque donas enormes sumas de dinero a hospitales y escuelas, pero rechazas cualquier reconocimiento público. Me encanta cómo frunces el ceño cuando te preocupas por tus inquilinos, porque viste a la hija de un médico sin un centavo que iba a ser vendida para ser degradada y viste a alguien a quien valía la pena salvar. Te elijo a ti, Adrian Stratford, no a tu título, ni a tu riqueza, ni a la seguridad que ofreces. Elijo al hombre que aparece en Zouk a las 5:01 de la mañana porque su conciencia no le permite hacer otra cosa. Te elijo a ti. El cuidadoso control del conde se hizo añicos por completo. Acortó la distancia entre ellos y la atrajo hacia sus brazos con una desesperación que sugería que se había estado conteniendo durante mucho más de 12 semanas. Su boca encontró la de ella en un beso que contenía toda la emoción que ambos habían estado reprimiendo. Todo el miedo, la esperanza y el anhelo imposible. Cuando finalmente se separaron, Rosalind apoyó la frente contra su pecho, sintiendo su corazón latir con fuerza bajo su mejilla. ¿Cuándo nos casaremos? Lo antes posible, respondió Adrienne con voz ronca, aunque mi abuela insistirá en un periodo de compromiso adecuado y en una boda que demuestre la plena aceptación de la sociedad. Entonces decepcionémosla por una vez. Quiero una pequeña ceremonia en tu finca de Yorkshire con solo las personas que realmente importan presentes. Sin grandes pompas para complacer a la sociedad, sin elaboradas muestras de riqueza y estatus. Solo nosotros haciendo nuestros votos ante Dios y las pocas personas en las que confiamos. Adrienne se apartó para mirarla, y su expresión se transformó con sorpresa y deleite. ¿De verdad preferirías eso a una boda elegante en Londres? Prefiero la verdad al teatro en todo momento, mi señor. ¿Aún no lo has aprendido de mí? Se casaron 4 semanas después en Montrose Hall, en Yorkshire, una extensa finca con vistas a Moorland que se extendía hasta las lejanas colinas. Lady Constance asistió, su habitual severidad suavizada por algo que podría haber sido auténtica aprobación. El príncipe regente envió un regalo de boda de una extravagancia sorprendente, junto con una nota en la que expresaba su pesar por no poder asistir debido a asuntos de Estado.
Lady Margaret Whitfield hizo el viaje a pesar de su edad, declarando que no se perdería la boda por nada del mundo. Incluso la hermana menor de Adrian, Lady Catherine, viajó desde Escocia con su marido para presenciar la ceremonia. La ceremonia en sí fue breve y profundamente personal, celebrada en la capilla privada de la finca, con la luz del sol filtrándose a través de las antiguas vidrieras. Rosalind llevaba un sencillo vestido de seda marfil en lugar de la elaborada creación que la sociedad habría esperado, y la expresión de Adrian, mientras caminaba hacia él, contenía más emoción genuina que cualquier discurso podría transmitir. La tranquila intimidad de la capilla hizo que sus votos se sintieran sagrados, de una manera que ninguna iglesia abarrotada de Londres podría haberlo hecho. Cuando el vicario los declaró marido y mujer, y Adrian la besó con tierna reverencia, Rosalind sintió que algo se asentaba en su pecho y poco a poco reconoció que era paz. No la ausencia de retos o dificultades, sino la profunda certeza de que, fuera lo que les deparara el futuro, lo afrontarían juntos. Los años siguientes demostraron que esa certeza estaba bien fundada. El matrimonio que había comenzado como un acuerdo desesperado se transformó en una unión de extraordinaria profundidad. O'Brien apoyó el apasionado interés de Rosalind por la medicina, utilizando su influencia para garantizarle el acceso a conferencias médicas que normalmente excluían a las mujeres. Cuando ella propuso crear una escuela para niñas huérfanas en la que se les enseñaran matemáticas y ciencias, además de las materias tradicionales, él proporcionó la financiación sin dudarlo. La primera escuela Merrick para niñas abrió sus puertas en Bloomsbury 3 años después de su matrimonio, en un modesto edificio que había servido anteriormente como almacén. Rosalind insistió en estar presente en todos los detalles de su creación, desde la contratación de profesores hasta el diseño del plan de estudios. El escepticismo inicial de los educadores y las damas de la alta sociedad era considerable. No se puede pretender seriamente enseñar a las niñas huérfanas matemáticas más allá de la aritmética básica. Un inspector visitante declaró, no es adecuado para su posición social ni para su sexo. Mi intención es enseñarles todo lo necesario para que puedan mantenerse a sí mismas mediante un trabajo cualificado, respondió Rosalind con calma. Filosofía natural, contabilidad práctica, conocimientos médicos básicos, teneduría de libros y sí, también las habilidades tradicionales. Una niña que sabe calcular el interés compuesto y comprender el mundo natural tiene mucho mejores perspectivas que una que solo sabe bordar muestrarios. La escuela aceptó a sus primeras 20 alumnas, niñas de entre 10 y 16 años, todas huérfanas o procedentes de familias indigentes. Rosalind seleccionó a profesores que compartían su filosofía de que la inteligencia femenina no era inferior, sino simplemente subdesarrollada por falta de atención. Ella misma impartió varias clases y encontró una profunda satisfacción al ver cómo las jóvenes mentes se enfrentaban a materiales desafiantes. En 2 años, los resultados fueron innegables. Las chicas de la escuela Merrick fueron contratadas como institutrices, profesoras, ayudantes cualificadas en boticas y contables para comerciantes. Varias de ellas llegaron a crear sus propios pequeños negocios. El éxito atrajo tanto admiración como críticas, pero el apoyo continuo del príncipe regente y la influencia política de Adrian proporcionaron protección contra la oposición más dura. Al cabo de 10 años de matrimonio, las escuelas Merrick se habían expandido a 5 instituciones en Londres y Yorkshire. Todas ellas mantenían el mismo plan de estudios riguroso y la misma negativa a aceptar limitaciones basadas en el sexo o la clase social. Rosalind publicó varios tratados sobre la educación femenina que generaron una gran controversia, pero poco a poco comenzaron a cambiar ciertas actitudes progresistas. Argumentó con pruebas extraídas de los resultados de su escuela que la aparente inferioridad intelectual de las mujeres se debía a una educación inadecuada y no a una capacidad innata. Adriana utilizó su posición en el Parlamento para abogar por reformas en las leyes de bienestar infantil, centrándose específicamente en las lagunas legales que permitían a los padres vender a sus hijos.
La legislación fue lenta y se enfrentó a una feroz oposición por parte de quienes valoraban los derechos de los padres por encima de la protección de los niños, pero se lograron avances graduales. Cada pequeña victoria representaba vidas salvadas, niños protegidos, futuros asegurados. La respuesta de la sociedad al conde y la condesa de Montrose pasó del escándalo a la aceptación a regañadientes y finalmente al respeto. Se les reconoció como una pareja inusual que desafiaba las expectativas convencionales, pero cuya genuina colaboración y cuantificables contribuciones sociales no podían ser ignoradas. Lady Constance, que vivió hasta la notable edad de 92 años, declaró en su lecho de muerte que el matrimonio poco convencional de su nieto había sido la mejor decisión de su vida y que Rosalind se había convertido en la hija que ella nunca había tenido. La pareja tuvo 4 hijos, 3 hijas, cada una de las cuales recibió una educación igual a la de cualquier hijo, y que cursaron estudios de medicina, botánica y matemáticas, respectivamente. La mayor, Catherine, conmocionó a la sociedad al asistir a clases de medicina en universidades que la admitieron a regañadientes gracias a la reputación de su madre y la influencia de su padre. La segunda hija, Margaret, estudió especímenes botánicos de todo el imperio y publicó volúmenes ilustrados que se convirtieron en referencias estándar. Su hija menor, Anne, demostró una habilidad matemática excepcional y contribuyó a los cálculos astronómicos utilizados en la navegación. Su hijo James, el heredero de Eldham, demostró ser el más firme defensor de sus padres. En lugar de resentirse por los logros de su hermana, los celebró y utilizó su posición para ampliar la red de escuelas que su madre había fundado. Se casó con una mujer de ideas progresistas similares y juntos se aseguraron de que el legado de los Merrick continuara en la siguiente generación. La señora Helen Merrick murió empobrecida 12 años después de vender a su hija, habiendo quemado todos los puentes y agotado todos los recursos. Pasó sus últimos años en un amargo anonimato, viendo desde la distancia cómo la hija que había vendido alcanzaba cotas que ella nunca podría alcanzar, sabiendo que sus propias acciones habían asegurado que nunca compartiría ese triunfo. La sociedad, aterrorizada por ofender al príncipe regente, la rechazó por completo. Rosalind recibió la noticia de la muerte de su madre sin dolor ni satisfacción, simplemente con la triste constatación de que algunas personas eran incapaces de cambiar. No asistió al funeral y nunca volvió a hablar de su madre, dedicando su energía a las cientos de jóvenes que se beneficiaron de las oportunidades que ella creó. Lady Victoria Ashworth contrajo un matrimonio acaudalado con el hijo de un marqués, pero se la veía en los eventos sociales mirando al conde y a la condesa de Montrose con una envidia apenas disimulada. El afecto genuino entre ellos era evidente para todos. La forma en que se movían como pareja a través de los retos políticos y sociales, el respeto que mostraban por el trabajo y las opiniones del otro. Ninguna cantidad de riqueza o estatus podía fabricar tal conexión. Y el matrimonio de Victoria, aunque ventajoso desde el punto de vista económico, carecía de la profundidad que caracterizaba la unión de los Montrose. 20 años después de aquel amanecer desesperado en Suffolk, Rosalind visitó la escuela Bloomsbury en una fresca mañana de otoño. Ahora tenía 40 años, su cabello oscuro mostraba mechones plateados y su actitud transmitía la confianza de alguien que había transformado el sufrimiento personal en un propósito significativo. Caminó por los pasillos familiares, saludando a estudiantes y profesores, observando las clases con el ojo experto de alguien que entendía tanto la pedagogía como los resultados prácticos. En una de las aulas avanzadas, se encontró con una chica de 15 años llamada Sarah Winters, que estudiaba textos médicos con la misma intensidad que Rosalind recordaba de su propia juventud. La chica era pequeña, delgada, con ojos ansiosos que sugerían un pasado difícil. Levantó la vista cuando entró la condesa y sus manos temblaron ligeramente al dejar el libro. «No pertenezco aquí», susurró Sarah, con la voz quebrada por el miedo. «No soy lo suficientemente inteligente. No soy lo suficientemente buena. Todos esperan que fracase. No debería estar desperdiciando un espacio y unos recursos valiosos
que podrían destinarse a alguien más digno. Rosalind reconocía íntimamente esa desesperación. Ella misma la había sentido, esa aplastante certeza de insuficiencia, ese terror a decepcionar a las personas que habían depositado su fe en su potencial. Se sentó junto a la chica y le quitó el libro de medicina de sus manos temblorosas, echando un vistazo a los complejos diagramas anatómicos. Hace 20 años, dijo Rosalind en voz baja, yo estaba exactamente donde tú estás ahora. Mi madre me vendió por 40 libras a un burdel en Suffolk. Fui rescatada por lo que pareció una intervención divina por parte de un hombre que no conocía. Me dieron una oportunidad que me aterrorizaba porque estaba absolutamente segura de que fracasaría. Estaba convencida de que no era lo suficientemente inteligente, lo suficientemente digna, lo suficientemente nada. Pero sobreviví. Más que sobrevivir, aprendí que mi valor no lo determinaban mis orígenes ni los juicios de otras personas, sino mis propias decisiones y esfuerzos. Los ojos de Sarah se abrieron con sorpresa. Pero tú eres una condesa. Siempre has pertenecido a este mundo. Nací en la pobreza y me vendieron para degradarme, respondió Rosalind con calma. Mi madre me valoró exactamente en 40 libras, el precio de un caballo decente. No tenía educación en las cosas que la sociedad valoraba. No tenía conexiones, ni belleza ni encanto que me recomendaran. Todo lo que he conseguido, lo he conseguido gracias a un esfuerzo desesperado y al apoyo de personas que decidieron ver mi potencial en lugar de mis limitaciones. Ahora tú tienes la misma oportunidad. La elección es tuya. Puedes creer en las voces que te dicen que no perteneces a este mundo, que no eres lo suficientemente buena, que tus esfuerzos son en vano, o puedes demostrarles que se equivocan con tu propia determinación. ¿Qué vas a elegir? La expresión de la chica pasó lentamente del miedo a algo más duro y decidido. Elijo demostrar que se equivocan. Excelente. Entonces repasemos juntas este capítulo sobre anatomía y te explicaré los errores en la comprensión de la fisiología femenina por parte del autor. Hay varios que nos dan la oportunidad de practicar el pensamiento crítico en lugar de la aceptación ciega de la autoridad. Pasaron una hora juntas. Rosalind guió a Sarah a través del material con la misma paciencia que sus propios instructores le habían mostrado a ella. La chica era realmente inteligente. Su miedo anterior había estado bloqueando su capacidad natural. A medida que comprendía y crecía su confianza, Rosalind vio la transformación que había presenciado en cientos de estudiantes a lo largo de los años. Sarah Winters demostró que estaban equivocados, convirtiéndose en una de las primeras mujeres con licencia para ejercer la medicina en Inglaterra 15 años después. Atribuyó su éxito al apoyo y al ejemplo de la condesa de Montrose, uniéndose al creciente número de mujeres cuyas vidas habían sido transformadas por la negativa de Rosalind a aceptar las limitaciones que la sociedad intentaba imponer. Sarah acabó fundando una clínica para pacientes indigentes en el este de Londres, donde atendía a quienes no podían permitirse los servicios de los médicos tradicionales, continuando así el legado de servicio que Rosalind había ejemplificado. En una cálida tarde de verano de 1836, exactamente 20 años después de aquel fatídico amanecer en Suffolk, una pareja de ancianos se sentó en un banco de piedra en los jardines de Montrose Hall, contemplando la puesta de sol sobre los páramos de Yorkshire. El cabello de Rosalind se había vuelto plateado, aunque sus ojos grises seguían siendo tan agudos y observadores como siempre. La alta figura de Adrian estaba ligeramente encorvada por la edad. Su cabello oscuro era blanco en las sienes, pero la mano con la que sostenía la de ella seguía siendo fuerte y firme. A su alrededor, los jardines florecían con las flores de finales de verano, cuyo aroma impregnaba el aire cálido. A lo lejos se oía la risa de los nietos que jugaban en el césped bajo la atenta mirada de las niñeras. La siguiente generación de los Stratford se criaba con los mismos valores de servicio y curiosidad intelectual que habían definido la vida de sus abuelos. ¿Arrepentimientos?, preguntó Adrian. La pregunta, que se había convertido en una especie de broma privada entre ellos a lo largo de los años,
formulada en momentos de felicidad para afirmar su satisfacción compartida con las decisiones que los habían llevado hasta allí. Ni uno solo, respondió Rosalind, apoyando la cabeza en su hombro con la cómoda intimidad de décadas juntos. Cada momento difícil, cada reto, cada batalla que libramos valió la pena. Te encontré a ti, encontré un propósito, encontré una forma de transformar mi propio sufrimiento en oportunidades para los demás. Si pudiera volver a esa chica aterrorizada en el carruaje con destino a Zouk y contarle lo que le deparaba el futuro, nunca me creería. Adrian le besó el pelo, un gesto que se había vuelto tierno por la repetición y el afecto genuino. Transformaste mucho más que a ti misma. Transformaste el mundo que te rodeaba, una joven tras otra. 5 escuelas, cientos de graduadas, innumerables vidas cambiadas. Y me transformaste de un hombre que temía a su propio corazón en alguien capaz de amar y compartir de verdad. Nos transformamos mutuamente. Rosalind la corrigió con delicadeza. Tú me diste la oportunidad, pero también aprendiste de mí. Te convertiste en una mejor defensora, una reformadora más eficaz, porque escuchaste a alguien ajeno a tu privilegiada perspectiva. Eso no es poca cosa. Se sentaron en un cómodo silencio mientras la oscuridad se apoderaba del lugar. Dos personas que se habían encontrado en las circunstancias más improbables y habían construido algo extraordinario a partir de los fragmentos del desastre. La niña que había sido vendida por 40 libras se había convertido en una condesa que cambió cientos de vidas. El chico que la había rescatado al amanecer había encontrado el amor que había dejado de creer posible. En las escuelas de toda Inglaterra, las jóvenes estudiaban matemáticas, medicina y ciencias, aprendiendo que su valor no venía determinado por su nacimiento o su belleza, sino por su inteligencia y su valentía. Continuaban el legado de una mujer que se había negado a dejar que la crueldad y las circunstancias definieran su destino, que había transformado la degradación en dignidad, que había demostrado que el valor humano no se puede medir en dinero. Las 40 libras que en su día habían representado el precio de una vida se habían transformado en algo que no tenía precio. Una lección escrita en la prueba viviente de que las madres que traicionan a sus hijos merecen su destino solitario, que los hombres buenos merecen el amor que ofrecen, que las segundas oportunidades pueden dar lugar a futuros extraordinarios y que el espíritu humano no se puede comprar ni vender, independientemente del precio que se le ponga. Cuando la última luz se desvaneció del cielo de verano y aparecieron las primeras estrellas, Rosalind y Adrian se levantaron juntos y caminaron lentamente de vuelta a la casa donde les esperaba su familia. A sus espaldas, los jardines se sumergían en la quietud de la noche, y delante de ellos, la luz de las lámparas brillaba cálida en las ventanas de la casa. Muchas gracias por quedarse con nosotros hasta el final. Si esta historia le ha llegado al corazón, por favor, dele a me gusta, suscríbase y compártala con alguien que necesite escucharla. Su apoyo nos ayuda a seguir creando historias de amor, resiliencia y esperanza.